Muy buenos días, el tema de hoy es un corazón dispuesto. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, 9 al 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Un corazón dispuesto. Mire que David estaba en el corazón de él hacerle casa para Dios. Pero como el Señor le decía a David que cómo él podía vivir en una casa hecha de hombre. Una casa construida en la cual prácticamente es imposible que el Señor pueda vivir en una casa hecha por el hombre. Ya que la palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías, dice que los pies son la tierra es el estrado de los pies de Dios. O sea, y dice que él en sus manos recoge el agua de los mares, que las aguas las puede recoger en sus manos. Entonces, ¿cómo podría David hacerle una casa para Dios? Pero mire que yo encontraba en esta respuesta que le hace, que tenía ese anhelo que tenía David hacia Dios, ese corazón, un corazón muy dispuesto, porque David llegó a conocer al Señor, que llegó a amarlo íntimamente, llegó a conocerlo tanto al Señor que le anhelaba darle mucho más de lo que él recibía, porque él veía el respaldo de Dios en la vida de David, en la guerra, en los procesos que él vivió cuando el rey Saúl lo buscaba a él para matarlo, y cómo tuvo el respaldo del Señor, pero también aún el respaldo del Señor para ponérselo enfrente y poderlo haber matado al rey Saúl. Pero aún así él le tenía temor a Dios, que era el ungido de Dios y no podría hacerle daño. Y era ese corazón tan dispuesto en el cual él anhelaba construirle casa a Dios. Pero el Señor le dice: no me construirás tu casa para mí. ¿Por qué? Porque tus manos han derramado mucha sangre. Entonces no están ya limpias las manos para construir una casa para Dios. Pero mire que el Señor no desechó ese anhelo y ese deseo del corazón de David. Pero un hijo tuyo construirás una casa. Pero como el Señor le permitió a David poder seguir con ese anhelo, pero a través de su generación, en su hijo Salomón. Y como el Señor le había permitido a David guardar todo, preparar todo para construirle la casa a Dios. Y ya él tenía todo listo para entregárselo a Salomón. Pero como David le habla aquí a su hijo Salomón, dice que lo reconozca al Dios de tu padre. Y si Salomón veía cómo David amaba a Dios, él podría saber en quién realmente estaba puesta la confianza de su padre, de David, en quien había confiado todo el tiempo de su existencia. Y por eso le dice: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, o sea, no obligado, no porque David de pronto lo haya escogido o Dios lo haya escogido para que le construyera casa. Era porque el Señor ya primeramente había colocado eso en el corazón de Salomón, pero era también que él quería, David, que lo entendiera Salomón, que era con ánimo voluntario, dispuesto. Pero ¿cuántos tienen un corazón dispuesto, un ánimo voluntario para servirle al Señor? ¿Cuántos le ponen trabas al Señor para poderle servir, para hacer la obra del Señor, para hacer las cosas de Dios? Pero ¿cómo si muchos ponen ánimo voluntario o inclusive un corazón dispuesto para pedirle al Señor? Dame esto, necesito esto, restaura mi matrimonio, restaura mi esposa, restaura mi esposo, sana a mi hijo, sana a mi hija, sáname esta enfermedad, ayúdame con la finanza, yo me sé negocio, este proyecto. Pero ¿cuántos tienen ese mismo ánimo voluntario, dispuesto para servirle al Señor? Yo creo que muy pocos, ya que muchos se esfuerzan por lograr sus objetivos, sus metas, sus planes, pero para con el Señor hay restricción. Pero mire que aquí encontramos, dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y es precisamente cuando muchas personas sirven, inclusive la iglesia o un servicio para Dios, pero como que el ánimo no es voluntario y como que el Señor cree que no se va a dar cuenta, pero todo lo hago para Dios, pero lo hace: a qué hora se va a terminar el tiempo, a qué hora me tocará irme, no, esto está durando mucho, no me toca servir hasta qué horas, no, y ahora me toca ayudar a tal persona. El Señor conoce los corazones, por eso lo dice el rey David, y lo está hablando con la palabra: Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, usted y yo podremos decir una cosa, pero el Señor conoce los corazones, pero conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Si tú le buscarás, lo hallarás. Y es cuando usted y yo lo buscamos, pero con un corazón voluntario, con un corazón dispuesto a conocerlo al Señor. Yo necesito conocer al Señor, pero mire que el Señor no se conoce en una reunión en la iglesia, el Señor no se conoce los días de encuentro de la iglesia, el Señor no se conoce en el tiempo que yo voy a la iglesia, se conoce en la intimidad. Y David lo conocía, David sabía dónde podía encontrar al Señor en esos tiempos de intimidad, y era lo que le estaba inculcando David a su hijo Salomón. Por eso le dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre.
Y es precisamente cuando muchas personas desechan al Señor, pero cuando lo van a buscar, como lo dice en el libro de Proverbios capítulo 1, no lo hallarán. Me llamarán, no me encontrarán. Me buscarán y no me hallarán. No me encontrarán, ¿por qué? Porque el Señor dice, no les responderé. Y es precisamente porque cuando el Señor nos buscó, no lo quisimos oír, no quisimos atender. Y por eso aquí lo entendían esta palabra que dice, y si lo hallaras más, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero dice, mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Pero que mire acá lo que le dice el Señor, es que Jehová te ha elegido. Pero ¿cuántas personas el Señor ha elegido y no lo entienden? Algunos no lo entienden, otros no quieren, otros para después, no tengo tiempo, más adelante. Y como que o algunos lo hacen y lo hacen como porque otros lo vean, porque lo vea el pastor o lo vea el líder o lo vean los de la iglesia, pero realmente no lo hace para que realmente el Señor lo vea con un corazón dispuesto. Entonces como que lo hacen por apariencia, lo hacen para pretender que los demás vean que sí, yo sí acepto el llamado de Dios y yo como que sí quiero hacer las cosas del Señor, pero no hay ningún cambio. Y por eso como el rey David le dice a Salomón, aprende a conocer íntimamente a Dios. Mire que ahí donde usted y yo hemos cumplido un papel muy importante, y eso lo podemos encontrar cuando nos postramos, nos humillamos, lloramos, gemimos, clamamos delante de su presencia. Anhelo conocerte, deseo conocerte, necesito sentir tu presencia, necesito sentir tu respaldo, necesito escuchar tu voz, necesito que tú me escuchas, necesito saber si realmente tú me estás escuchando, necesito saber si realmente tú estás a mi lado, necesito saber si realmente qué es lo que debo hacer, qué debo cambiar, qué debo quitar, desarraigar de mi vida, porque yo quiero servirte con un corazón dispuesto. Y es precisamente ahí donde entramos a la presencia del Señor, que Él desarraigue todo lo mío para yo poderlo conocer a Él, porque no puedo entrar a conocerlo a Él de pronto si soy soberbio, soy orgulloso, soy altivo, soy prepotente, de pronto como que estoy orando pero mis pensamientos están en otro lado, están en otro lugar y como que no están en la oración. Entonces, ¿cómo lo puedo llegar a conocer a Él? Si puedo durar 1 o 2 horas postrado en la presencia del Señor, orando y clamándole al Señor, pero resulta que mi mente no está conectada con la oración, entonces como que no conecta la mente con el corazón y es imposible que lo pueda llegar a conocer, ya que dice que aquí el claro ejemplo lo podemos encontrar en Job. Como Job hablaba de Dios, hablaba tantas cosas con sus amigos de Dios, pero como este hombre cuando el Señor viene y le habla, que dice quién creó el ojo, quién creó la boca, quién creó el oído, y que será que él no podrá hacer algo diferente, algo sobrenatural. Cuando el Señor viene y habla con Job, y viene ya Job en el libro de Job capítulo 42 verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Realmente Job no conocía al Señor. ¿De quién hablaba? De alguien desconocido para él, ¿cierto? Hablaba de alguien que conocía su entorno, no que él lo conociera. Pero ¿cuántas personas hablan de Dios sin conocerlo? Del Dios que hablan en tal parte. Así como cuando fue Pablo a Grecia, que hablaban del Dios no conocido, y como Pablo le dice, de este Dios vengo a hablarles a ustedes, porque él sí lo conocía. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que usted y yo lo entremos a conocer y conocerlo íntimamente, y es que nuestro corazón debe estar a la par con el corazón del Señor, es escucharlo, conocerlo, entenderlo, amarlo, pero también entrar y conocerlo al Señor. Habrá momentos en los cuales usted y yo tenemos que hacer silencio. Necesito escuchar tu voz, como cuando usted hace silencio, usted alcanza a escuchar el latido de su corazón. Eso es conocer al Señor, y poder entrar en ese momento y poderlo conocer. Pero ¿cómo podría Salomón construirle templo para Dios si no lo conocía? Ya que de la misma manera podremos servirle al Señor, pero sin conocerlo, sin su presencia. Y como que muchas veces lo hacemos es porque los demás nos están viendo y como que los demás están ahí. Y ahí donde viene el Señor y obra a través de nuestras vidas. ¿Cómo es que usted y yo realmente podemos conocer al Señor? Si es que realmente lo estamos conociendo. Porque muchas personas hablan de Dios, pero que miren que no lo conocen. Hablan de Dios que habla el pastor de lo que hablan en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Inclusive en el Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso tenemos que conocerlo al Señor. El Señor no está en una imagen, el Señor no está allá en la iglesia, el Señor está en la presencia de nosotros cuando lo buscamos. Cuando aquí nos habla el Señor, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos que nuestro espíritu se conecte al espíritu de Dios para realmente entrar y adorarlo realmente en una adoración que no podamos inclusive salir de ese lugar. Que nuestros ojos se abren en la mañana y lo primero que usted y yo hagamos, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, honrarlo, bendecirlo. Necesito tu presencia, necesito caminar contigo, necesito vivir en ti, necesito, Señor, que tú andes conmigo, necesito que tú me enseñes a cómo adorarte, cómo glorificarte, cómo exaltarte. Y ahí donde el Señor viene y nos habla a usted y a mí, cómo realmente podemos entender y conocer qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, pero siempre y cuando usted y yo lo busquemos con un corazón rendido e entregado a Él. Por eso
esto como Él nos habla en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y es que usted y yo debemos temer es al Señor, buscarlo a Él de todo corazón, pero también anhelarlo, conocer. Y usted y yo entramos a la oración y siempre que entremos a la oración, pidámosle al Espíritu Santo, enséñame a conocerte, enséñame a vivir en ti, enséñame a buscarte cada día más. Yo necesito conocerte, no en mis conocimientos, no en mis estrategias, no en mis pensamientos, no en mis palabras, en mi voluntad, en el Espíritu. Que mi espíritu se conecte a tu espíritu, Padre, y yo pueda conocerlo. Le oro y le pido al Señor que usted y yo vivamos con un corazón dispuesto, rendido, entregado, así como el rey David se lo enseñó a Salomón y como Salomón pudo disponerse para construir el templo para Dios, dirigido por Dios en Cristo Jesús.